Este es el podcast Voces Inesperadas. Muchas gracias por compartir nuevamente con nosotros en este su podcast Voces Inesperadas. Este es su moderador Alexis Oyola y como siempre me acompaña Orlando Hernández y Carlos Salinas. ¿Cómo están, muchachos? Todo está muy bien. Estamos todo chévere. En el gozo. En el gozo. Y hoy específicamente Carlos nos va a compartir algo para que ustedes y nosotros vamos a escucharlo también, pero para que ustedes se deleiten con esto. Vamos a ver qué hay en el corazón de Carlos hoy. En el corazón mío, ¿verdad? La historia del hijo pródigo, que le llaman la religión. El hijo pródigo, ¿verdad? El hijo perdido. Hay otra traducción que decía el hijo perdido. Exacto, está la parábola del hijo perdido o el hijo pródigo. Que eso es lo que está en Lucas 15:11. Lucas 15:11, ¿eso es correcto? De Lucas 15:11 en adelante. Ok. Perdón. Esto me llamó mucho la atención porque el día de ayer vi este comentario que ya lo habíamos oído el fin de semana, pero ayer cuando lo oí a través de Pastor Mark, nuestro padre espiritual, Mark Castle, en la noche después de que llegamos a casa, lo leí y como dice uno de mexicano, me dejó patinando el pensamiento. Sí, pensando. O sea, me dejó pensando. Claro. Porque yo me acuerdo que el fin de semana una de las hijas espirituales estaba sintiendo fuerte que tal vez había gente asistiendo a los servicios ese fin de semana que en su mente pensaban que ya habían canjeado todos los milagros. Yeah. Que ya se les habían acabado, ¿verdad? Sí. Ya usé el último milagro y entonces ya no me alcanza. Se acabó en la cuenta. Sí, la cuenta del cielo se acabó. Ajá. Sí, según lo que estaban pensando. Sí, entonces y sucedió que sí, ¿verdad? Que sí había gente que estaba sintiendo eso. Y entonces yo me puse a reflexionar en eso porque nosotros, yo y Gladys una vez tuvimos una plática hace años cuando tuvimos un milagro a través de nuestra hija Abigail. Yeah. Y como dice uno de mexicano, salimos de esa, papá Dios nos sacó de esa y salimos adelante, ¿verdad? Sí. Y luego nos llegó otra situación así fuerte, no por el tema físico, pero sino por otro lado. Y recuerdo que un día teníamos la conversación, oye, ¿será que ya se nos haya acabado el favor de Dios, la gracia de Dios? O sea, los milagros, ¿verdad? Claro. Que ya se le haya cansado a él la paciencia, ¿verdad? Yeah. Y me recordé eso este fin de semana y más que nada anoche, cuando lo volví a leer, me quedé patinando, me quedé pensando y dije, ok, estoy completamente convencido de que hay aún más o hay algo muy profundo en mi corazón que todavía duda un poco, ¿verdad? Exacto. Sí. Y como todo buen cristiano que estudia bastante y todo, después de leerlo no la pensé mucho y me fui a dormir. Bueno, no la quise pensar mucho, o sea, el cansancio me ganó. Claro. Me ganó. Estamos con eso. Pero más que nada, el Señor me levantó como a las 4 de la mañana. Y el primer pensamiento que se me vino a la mente fue eso. Otra vez. Ese post. Y que lee esto, ¿verdad? Se los voy a leer, ¿verdad? Porque han de decir, bueno, pues, ¿de qué está hablando? Y fue esto el post. Decía, el reino de Dios parece un hogar y una familia. Todo lo que necesitamos está en casa. ¿Recuerda la historia del heredero redimido? La religión lo llama el hijo pródigo. Lo tenía todo, lo desperdició todo, pero aun cuando llegó a casa,
llegó con más, había más. Yeah. El hogar es donde los recursos nunca se agotan. Y entonces cuando yo leí eso, dije, bueno, el lugar es donde los recursos nunca se agotan. Y se lo mencioné a mi esposa y me dice, si hemos encontrado lo que podemos llamar el hogar, que principalmente es el padre. He is our home, él es el hogar de nosotros, él es casa, ¿verdad? Pero también en cuanto a familia extendida en el reino de Dios, familia espiritual, ¿verdad? Papá espiritual, hermanos, etcétera, etcétera. Si hemos encontrado ese lugar, entonces los recursos de papá y de la familia están a nuestra disponibilidad. Sí. ¿Sí me sigues? Sí, te sigo. Y todo el día he estado reflexionando en eso y yo me puse a pensar, ¿cuánta gente no pensará todavía así? De decir, no, sí, ya con esta ya la fregué aquí. Sí, ya la fregué, ya hasta aquí llegué, no me lo voy a acercar. Y todos, el que sabe el texto de la historia, o sea, obviamente el padre lo estaba esperando con brazos abiertos, ¿verdad? Y aún había más. Y entonces yo me puse a pensar, ¿cuánta gente no habrá así todavía? Porque acuérdate, nosotros hemos estado caminando cerca con Dios, que serán unos 8, 9 años. Y todavía en ese caminar teníamos esas dudas, ¿sí me entiendes? Porque se tomó un poco de tiempo. Y entonces alguien que no sepa de el Padre o tenga la revelación del Padre todavía, quizás tenga esa duda y esos pensamientos. O sea, no es decir que puede ser algo muy común, pero no cualquiera te lo va a admitir. Sí. Es así. Yo creo que la gran mayoría yo creo que de nosotros hemos pasado por eso. Y yo creo que yo digo la mayoría, estoy presumiendo, ¿verdad? Estoy asumiendo algo, la mayoría, pero yo creo que mucha gente, más de lo que uno piensa, ya recibiste un milagro, algo brutal pasó y después pensaste de que no supiste manejarlo. A mí me pasó algo similar, supe que no supe manejar, y cómo se diría overwhelm, como que fue algo, sí, estamos en el Spanglish. En el Spanglish, sí. Spanglish. Overwhelm, lo puedo buscar aquí en el traductor, pero es que quizás llega algún breakthrough, eso es otra palabra también. Algún milagro, lo que estamos hablando, algún milagro en nuestra vida. Un parteaguas. ¿Cómo? Un parteaguas. Un parteaguas. Pero también es como un milagro, como recibir, uno recibe ese tipo de milagro y luego te encuentras con alguna situación similar y te dice, ok, yo recibí un milagro en algún momento, pero ¿se habrá acabado también otra vez? O sea, yo necesito un milagro nuevamente. Se agotaron los recursos de Dios, aquí la fregué nuevamente. Y yo creo que todos, ya me atrevo a decir, ser bien parco en decir que hemos pasado por situaciones similares. Ahora, para ayudarte con la traducción de overwhelmed, aquí dice que es abrumado. Abrumador. Y esa es la cosa, mi primer idioma es español y cuando a veces uno aprende ciertas palabras, es como que las tiro ahí y eso como tantas veces que la he escuchado, pero es bien te abrumas y luego te sientes como que, ok, esto fue los últimos cartuchos que Dios nos dio porque fue grande. Sí. Entonces pasan otras situaciones que te pones a pensar así como habrá en Lucas capítulo 15,
que él pensaba que lo había agotado todo, y es lo que él lo que es la parábola del hijo redimido. Que él decía, bueno, voy a, aunque sea, regresar a casa de mi papá, aunque sea uno de sus trabajadores. Voy a regresar pensando de que iba a ser uno de sus trabajadores. Y a veces yo honestamente, yo me he visto en ocasiones de mi vida de esa manera. Como que, ok, pues ya regresé donde papito, y pues el milagro no va a ser quizás igual, pero entonces vamos con una mentalidad equivocada. Sí, y porque nos pensamos, y quizás nos vemos con ese hijo, pero sin ver realmente la historia, como nuevamente yo después de años, cuando la llegué a escuchar otra vez, Damon Townsend, Apostle Damon, hablando de eso mismo nuevamente, fue como que, espérate, este es el hijo redimido. No, porque el enfoque siempre era, no hagas como el hijo pródigo, y con todo eso, viste, lo perdonó, pero viste como ese era el contexto que siempre la religión me daba cuando escuchaba la historia, como que sí, el padre lo recibió, pero pero viste cómo él tuvo que regresar. Hazme uno de tus jornaleros, como decía, hazme uno de tus trabajadores. Hay que regresar con esa actitud, ese corazón. Y mira, realmente no, eso no es lo que papito quiere. Papito no quiere que uno no regrese con un corazón que vas a decir como que te estás mirando más abajo de lo que tú realmente eres, lo que él dice que somos. No solamente eres, somos. ¿Será que a través de eso he escuchado esto? De que muchas personas vemos a Dios a través de la misma perspectiva y relación que tenemos con el Padre terrenal. Exacto. Sí. ¿Verdad? Porque yo me acuerdo, o sea, en mi crecimiento como hombre y como joven hubo escasez. Sí. Y recursos eran muy limitados. Entonces ese era mi pensamiento, ¿verdad? O sea, de un principio. Sí. Bueno, pero pues, o sea, yo veía que a alguien le iba bien y decía, no, pues ya me ganaron, ya no hay para mí. No hay para uno. Sí, no, ya no hay para mí. Y no, que es totalmente, o sea, lo contrario, ¿verdad? Sí. Definitivamente. Sí. Pero definitivamente, mano. Entonces, mano, es importante siempre recordar, y no siempre recordar, ver de la perspectiva correcta todo lo que leemos. Yo creo que podemos otro día también hacer un podcast, y esto es algo, yo creo que este es uno de los temas más importantes que algún día vamos a hablar, que se llama perspectiva. Siempre como tenemos, yo no sé, me corrigen, como la libertad de escoger, ¿verdad? Y también Dios nos da la libertad de, así es que esa es la perspectiva que tú tienes de mí. Como que Él honra la perspectiva, aún él sabiendo que nosotros viendo a Dios a través de Jesús, únicamente a través de Jesús, pero la perspectiva, como en el Antiguo Testamento, esa es la perspectiva que ellos tenían de Dios, era una sombra. Dios nos habla a través de cuál es la perspectiva que tenemos de Él, y muchas veces cosas que nos suceden en nuestras vidas, porque eso es simplemente por una perspectiva errónea que tenemos del Padre. Cuando realmente Él lo que quiere es que nos sentamos simplemente en la plena libertad de que, papito, la fastidié, la fregué, y que vayamos con plena confianza de estar en nuestro corazón, y de que Él es bueno. De que Él es bueno, y nada más. De que Él es bueno y nada más. Hablando de perspectiva, yo quiero que leamos 2 o 3 versículos de este capítulo, y quiero que nos concentremos en lo que dice el Hijo y lo que dice el Padre. Voy a empezar en el versículo 19. Este es el Hijo hablando. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos,